Bona tarda. Començarem i si la cua deixa d'obstaculitzar la gent que vulgui entrar, doncs s'aniran afegint. Des d'Arts Visuals teníem moltes ganes de parlar de literatura i volíem fer-ho d'una manera molt plàstica i per això avui comença aquest cicle sobre novel·la gràfica, que ens fa molta il·lusió que començar-lo amb el Santiago García, Premi Nacional de Còmic de l'any passat, juntament amb Javier Olivares pel llibre Les Menines, i d'entre altres llibres, publicacions, té un assaig històric sobre novel·la gràfica on l'emmarca dintre de la societat i dintre de la història de les arts. Per aquest motiu l'hem convidat perquè pensàvem que era una manera molt oportuna de començar aquest cicle per emmarcar-nos dintre del còmic per adults. Aprofito també per comentar-vos les altres dues sessions que seran el dia 22 de novembre. Tindrem una taula rodona d'autors amb Sagar Forniés, Juste Denín, Miguel Gallardo i moderarà la taula Ramon d'Espanya. I el dia 14 parlarem també una mica amb el sector editorial i amb els formadors d'aquests nous autors. Vindrà Octavio Botana del segell Sapristi, Catalina Mejía de Salamandra Gràfic, Salva Rubio, que és escriptor i formador a Elisava, entre d'altres centres, també a l'Escola Josso, i moderarà Mary Cuesta, crítica d'art, també és dibuixant i historiadora. Així que bé, agrair-vos que hagueu vingut i sobretot agrair al Santiago que hagi vingut des de Madrid, que bé, ja us anunciarà que aquesta conferència té pinta de ser bastant única. Así que muchas gracias y cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nuria. Gracias por la presentación. Gracias a ti, gracias también a ti, Bárbara, y a todo el equipo del Ateneu y a Ateneu como institución por invitarme a venir aquí a hablar, y gracias a todos los que habéis venido a escucharme. Me disculpo por dar la conferencia en castellano, pero mi insuficiencia lingüística me impide hacerlo en catalán, así que me apañaré con lo que puedo. Bueno, el título de la conferencia es La novela gráfica, un nombre viejo para un arte nuevo. Es un título en principio un poco paradójico, porque en general la mayoría de las personas cuando se enfrentan a este fenómeno de la novela gráfica piensan que es un arte viejo, es decir, los tebeos, con un nombre nuevo, que es novela gráfica, que se ha inventado ahora para describirlos de otra manera. Y sin embargo, nosotros le hemos dado un poco la vuelta aquí, ¿no? En realidad, novela gráfica no es un nombre tan nuevo en absoluto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tebeo de Superman de 1958, edición española, que se identifica como novela gráfica. Está un poco carcomido, pero se puede leer en la parte izquierda superior, ¿no? Claramente que ya entonces se utilizaba este término para hablar de un cómic. O, por ejemplo, en esta novelita romántica, que no es una novela romántica, es un cómic romántico, un tebeo romántico, también de los años 60, que pertenece a la colección Novelas Gráficas para Adultos, además, ¿no? Es decir, este es un ejemplo de un cómic de género negro norteamericano de 1950, también tiene ya su tiempo, que no se llama novela gráfica, pero como podéis ver, se llama Picture Novels, ¿no? Es decir, también novelas en imágenes, con lo cual también está bastante cerca de no llamarse cómic, que sería el término más habitual en aquel momento en Estados Unidos. Y incluso en un cómic tan popular y tan conocido y que todos sabemos el tipo de contenido que tiene, como es Spider-Man, tenemos en su primera edición en España, final de los 60, principios de los 70, que no se llama novela gráfica, pero se llama, si lo veis ahí abajo, creo que se lee historias gráficas. También es un poco, si lo mezclas con el que hemos visto antes, que era Picture Novels, pues aquí tienes la historia gráfica para adultos, además, ni más ni menos, ¿no? Es un término, por lo tanto, que viene apareciendo desde hace mucho tiempo y quizá la madre del Cordero sea precisamente El contrato con Dios, una obra de Will Eisner que en 1978 lleva en la portada directamente el término graphic novel, ¿no? Novela gráfica, y que en muchas ocasiones se ha considerado el origen no solo del término, sino incluso del concepto, ¿no? o del medio
o de género, como queramos ahora mismo llamarlo, no nos debe preocupar eso en este momento. Entonces, como podéis ver, incluso este caso tiene ya más de 40 años, ¿no?, de antigüedad. Con lo cual, ha quedado ya explicado y solucionado toda la cuestión que planteaba el título de la conferencia y podría perfectamente terminar y pasar a las preguntas. Pero, como llevamos apenas 3 minutos de conferencia, voy a intentar hablar de alguna otra cosa que complemente lo que he dicho hasta este momento. Y, por ejemplo, os puedo decir que esta conferencia se podría titular también mi última conferencia sobre la novela gráfica, ¿no? Porque es la decisión que espero que al final de la conferencia os quede suficientemente justificada, de que es un tema que no voy a seguir abordando. ¿Por qué? Porque lo llevo abordando desde que publiqué este libro. Este libro es un ensayo histórico que publiqué en el año 2010, ¿no? Vamos ya para hace unos 7 años, en el que llevo tratando esta cuestión de la novela gráfica, ¿no? Esta cuestión de la novela gráfica relacionada con el cómic. Bueno, ¿qué es la novela gráfica? Mi libro. La novela gráfica, mi libro, es sobre todo y principalmente una investigación de origen académico. Es una investigación que realicé en el marco de los cursos de doctorado de la Universidad Autónoma, donde yo me estaba doctorando en Historia del Arte. No es una tesis, por favor. O sea, sé que esto se repite continuamente en muchos sitios citados. No es una tesis, no soy doctor, no. Pero es un trabajo realizado en el marco del doctorado. Entonces, es un trabajo de Historia del Arte en el que quiero recalcar el aspecto histórico. Es decir, Historia del Arte no se llama así por casualidad, sino que lo que importa en él es estudiar la historia de los objetos de arte y qué sentido tienen en cada momento. ¿Por qué decidí hacer mi trabajo sobre la novela gráfica? Porque, puedo decir, bueno, llevo toda mi vida dedicándome al cómic, es algo de lo que he vivido siempre, a lo que me he dedicado siempre. Podría haber elegido muchísimos temas, pero ocurre que en aquel momento, que es hacia 2008, 2009, la novela gráfica se vuelve un tema perentorio, un tema urgente para las personas que nos dedicamos a esto, al menos en España. Porque de pronto pasa a ser un término que es omnipresente, que todo el mundo menciona, que todo el mundo comenta. No he cumplido las condiciones, pero has venido. Bueno, es un término que todo el mundo comenta en este momento y se dicen muchas cosas al respecto, positivas, negativas, la prensa, hay mucho ruido. Y en ese momento yo, como autor, me planteo una serie de preguntas al respecto que intento contestar con este trabajo, con esta investigación. ¿A qué me refiero en concreto? Bueno, yo empecé publicando cómics con Pepo Pérez en un cómic que se llama El Vecino, que es, bueno, una historia, digamos, de costumbrista sobre un superhéroe, en el que contamos su vida privada únicamente y no sus batallas. Publicamos el primer libro en 2004 en un formato que es lo que venimos a llamar álbum francés, ¿no? Es decir, un tipo de libro parecido a lo que sería un Asterix o un Tintín, ¿no? Aquel primer libro tenía una serie de influencias y de componentes, atributos que tenían que ver con autores franceses que nos habían influido, por ejemplo, Dupuy y Berberian, que eran dos autores que en aquel momento estaban de moda y que trataban temas también cotidianos. Con lo cual, aunque ni Pepo ni yo veníamos de la tradición del álbum francés excesivamente, no nos sentía, la historia nos resultó más o menos natural encajarla allí. En 2007 publicamos la segunda entrega del Vecino, que cambiaba completamente el cariz y el tono de la historia que estábamos contando, pero seguía siendo un álbum francés también, con las mismas características que el primero. Cuando estábamos haciendo, notamos que de alguna forma aquello no acababa de encajar del todo. Es decir, había como cierta disonancia entre lo que queríamos contar y la forma en que lo estábamos contando debido al formato que estábamos trabajando. Podría decir, casi digo, que habíamos elegido, pero es que casi no habíamos elegido el formato, porque en ese momento la única posibilidad de publicar algo con unas ciertas calidades de producción era en este formato. Es decir, ni se nos ocurría hacer otra cosa. Ni se nos ocurría
publicar un libro de otras características, con cierto número de páginas, con una cierta libertad formal, porque lo único que conocíamos era aquello y no se nos pasaba por la cabeza que los cómics pudieran ser de otra manera. De tal manera que, en cierto sentido, lo que queríamos hacer no era exactamente esto, pero tampoco sabíamos qué era lo que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer lo descubrimos en el proceso en que estábamos realizando el tercer libro del vecino, hacia 2008 o así, que fue cuando apareció ya en España Arrugas, María y yo, y otro tipo de obras que son las que verdaderamente suponen un punto de giro para nuestro mercado editorial. Todo cambia a partir de que aparecen, especialmente Arrugas, y de pronto empezamos a hablar, pero a toda velocidad, de novela gráfica, empezamos a ver el formato y todo el mundo empieza a ir a ese formato. Esto nos pilla a Pepo y a mí en mitad de hacer un tercer libro del vecino, que era un álbum como los dos primeros, igual. Y cuando lo estamos haciendo, aprovechando que tuvimos en ese momento también una crisis personal creativa que nos dejó un poco enfangados a mitad del trabajo, pudimos reflexionar y viendo otro dijimos, yo creo que aquí lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros no son álbumes franceses, lo que estamos haciendo nosotros son esto que está haciendo Paco y lo que está haciendo Gallardo y lo que están haciendo otros autores. Este tipo de cosa que la gente esté llamando novela gráfica. Pero nos resultaba muy difícil entender exactamente qué era lo que queríamos hacer, aunque de una forma intuitiva entendíamos que era hacia lo que queríamos ir. Hasta tal punto fue que a mitad del libro del vecino reconstruimos todo el trabajo. Cuando yo reconstruimos me refiero a que lo reconstruyó Pepo, yo no cambié nada, es todo el trabajo del dibujante siempre, pero yo hablo como Otilio con Pepe Gotera. Reconstruimos el libro y lo reconvertimos a novela gráfica. También me pasó con otro libro que hice con Javier Peinado, que se llama Tempestad. Tan contentos nos quedamos que incluso reeditamos los dos primeros juntos en un solo volumen, en el mismo formato que el tercero, redirigiéndonos de forma definitiva a lo que llamamos a novela gráfica. Pero, aún así, notábamos que no sabíamos exactamente qué es lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque uno trabaja artísticamente siempre dentro de tradiciones. Uno siempre trabaja con modelos. Está muy bien el mito del artista que es completamente salvaje y que surge de la nada y de la inspiración propia y profunda, pero todos vivimos dentro de un medio cultural y todos tenemos unas tradiciones a partir de las cuales aprendemos, nos fijamos y pensando en que queremos hacer lo que han hecho aquellos mayores nuestros que tanto nos gustaban, acabamos haciendo nuestra propia obra que tiene nuestra propia personalidad y es diferente. Pero no partimos de cero. En el caso de la novela gráfica teníamos la sensación de que aquello no encajaba demasiado con las tradiciones de las que veníamos, ni siquiera si había una tradición, ni de dónde había salido aquello, ni qué era concretamente. Solo sabíamos que, por un lado, había una cierta exaltación en los medios, que parece que lo saludaban como algo nuevo, completamente distinto, y por otra parte, desde el mundo del cómic más tradicional, que llevaba años ya reducido a una especie de nicho de fans y coleccionistas, se veía con mucha desconfianza porque se entendía que se estaba intentando como vestir con ropajes de rey algo que era simplemente los viejos tebeos de siempre. Lo único que más o menos todo el mundo repetía con mucha insistencia en aquel momento era que la novela gráfica había inventado Will Eisner. Will Eisner se levantó un día, hizo contrato con Dios, lo llamó novela gráfica en 1978 y 40 años después estábamos continuando su obra. Lo cual, en el fondo, era muy chocante, porque no acababa de ver del todo, como autor, qué relación teníamos nosotros con aquel libro suelto que había aparecido 40 años antes y del cual realmente no había habido casi ni hijos, ni descendencia, ni ninguna línea que nos comunicara. Entonces pensé que algo más tenía que haber, que algo había que investigar en serio y como yo venía de Historia del Arte, pues quería investigar la historia, quería estudiar qué había pasado en la historia del cómic, qué tipo de novelas gráficas había podido haber durante todo el siglo XX, desde que existía el cómic, si es que había existido otras, si no las recordábamos, o de dónde procedía aquello. Entonces me puse a investigar todo lo que pude sobre la historia, como digo, que es un valor importante. Entonces me fui encontrando un montón de novelas gráficas, protonovelas gráficas, obras que podían encajar más o menos con esta descripción, con estos atributos, con esta apariencia. Pues obras, por ejemplo, esta de 1930, de Emile Gros, ¿no? Que está también publicada aquí recientemente, porque muchas de estas obras que estaban perdidas y olvidadas hace 10 años se han ido reeditando y recuperando estos últimos años
bajo un poco el paraguas de recuperar todo lo que parezca novela gráfica. Esto que es prácticamente, como diríamos, una película muda, tipo Buster Keaton, pero en dibujos. O, por ejemplo, voy a poner simplemente algunos ejemplos dispares para que veamos que aparecen por todos lados y son de características muy distintas. Sketchy, de Don Freeman, que es pues una obra de 1955 de un dibujante, ilustrador, se dedicaba a libros infantiles, era músico también, vivía una vida un poco bohemia, y que un día se levanta y decide hacer una historia en imágenes contando sus traumas creativos, personales, es completamente personal, hasta el punto que se lo autoedita él, es decir, ni siquiera tiene un carácter comercial. Es lo que podríamos llamar hoy en día claramente una novela gráfica de 1955. O Mi guerra, del húngaro István Szegedy-Szücs, que es una historia en imágenes, porque es narrativa, contando sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial. Esta, por ejemplo, ha sido editada en España el año pasado, ¿no? También al calor de la fiebre por la novela gráfica. O The Cage, de Martin Bone James, que es una obra singular de un dibujante de cómics, porque tiene varios anteriores que son claramente cómics. En este caso es casi una obra psicodélica, sin palabras, de carácter como muy alegórico, muy misteriosa, que está también prácticamente olvidada hasta que se ha reeditado de nuevo recientemente a luz de esto. O en el 29 también Link Ward, que hace la primera de la que serían muchas de las novelas de imágenes también, solamente no con dibujos, sino con grabados de madera, que en aquel momento tienen éxito como una tendencia tanto en Europa como en Estados Unidos, que luego quedan bastante también olvidadas. O me encontré cosas tan curiosas como esta rareza que también se ha publicado en España el año pasado, que es el manga de los 4 inmigrantes, realizado por un inmigrante japonés en San Francisco, la década de los 20, contando sus experiencias. Tiene todas las características de lo que hoy en día llamaríamos una novela gráfica: tema cotidiano, experiencias personales, la vida cotidiana. Con lo cual, lo que me encontré es con que estaba construyendo una especie de contrahistoria del cómic, ¿no? Estaba construyendo una historia alternativa o una contrahistoria del cómic de toda la historia que ya conocíamos, que tenía una serie de hitos muy bien definidos, desde sus inicios en el siglo XIX, en el que se origina, bien dicen algunos, en Europa, con un dibujante suizo que se llama Rodolfo Fer, o bien en Estados Unidos a finales del siglo XIX en los periódicos, en la prensa popular, y que luego pasa por diferentes fases, como por ejemplo trabajar en... Hola. Él aparece en prensa, en tiras de prensa, con mucha popularidad cuando los periódicos eran un medio de masas, o bien aparece en los comic books, con Superman, Batman y todos estos, o los álbumes franceses y las revistas para niños, y todos estos son tendencias que de alguna forma son la historia del cómic que conocemos. Y yo estaba descubriendo una historia del cómic que no conocíamos. Pero, es decir, esto es historia del cómic, son las tiras de prensa. Esto también es historia del cómic, encaja con la otra y se puede contar. Esto también es historia del cómic, forma parte de lo que todos conocemos y sabemos cómo contar. Y esto también, cada cosa tiene su lugar. ¿Por qué? Porque la historia no es simplemente la acumulación de datos o un archivo. Eso puede ser una memoria o puede ser un archivo, pero la historia, como es una historia de ficción, es un discurso que tiene un principio y tiene un final, tiene unos personajes y tiene unas relaciones. Es decir, cada vez que escribimos historia, por mucho que lo estemos haciendo con todos los datos y con toda la información precisa, estamos inventando. Estamos inventando un discurso, y fuera de ese discurso que nosotros inventamos quedan los márgenes, quedan las cosas que no encajan en esa historia. Y eso es lo que tenía yo. Las cosas que se habían quedado en los márgenes, por eso nadie las recordaba, por eso no se reeditaban, por eso no tenían lugar. Pero eso no es una historia, porque tampoco se podían juntar unas con otras, tampoco podían llegar a sumar nada. Eran casi los restos, ¿no? Los escombros de la historia del cómic. De alguna manera, aquello tampoco me explicaba que era novela gráfica. Aquello lo que me explicaba más bien era que históricamente había existido una imposibilidad de que existiera la novela gráfica hasta este momento. No sabía todavía por qué, pero lo que me demostraban aquellas pruebas era que aquello no había sido factible. Entonces, lo que yo me planteé es, no hay nada en la historia del cómic que de verdad conduzca genéticamente, que cree una especie de dinastía o estirpe que lleve hasta
lo que estamos haciendo en 2008, 2009, hasta principios del siglo XXI, hasta esta novela gráfica. No hay nada que lo relacione de una forma directa, que podamos tirar del hilo y que de alguna forma lo comunique. Bueno, creo que sí lo hay. Sí lo hay. Me voy a centrar especialmente en el cómic americano, aunque es un fenómeno que tiene repercusiones también en Europa, especialmente en Francia, pero por motivos de tiempo y por no ser demasiado prolijo, y porque además también creo que es, en cierta manera, de donde viene la raíz más importante y la más directa que conduce hasta esto. Voy a centrarme en esto. En Estados Unidos, a los años 50, se produce un fenómeno en la industria del cómic. El cómic americano había encontrado una industria propia, porque el cómic empieza en los periódicos, publicándose en la prensa diaria. Pero eso no es la industria del cómic, eso es la industria de la prensa. Es decir, la gente compraba el periódico y en el periódico se encontraba tiras de prensa, se encontraba páginas dominicales a color, como hoy en día nos podemos encontrar al roto o nos podemos encontrar cualquier cosa. Pero digamos que eso pertenece a la industria del periódico, no a la industria del cómic. El cómic es solamente un contenido más del periódico, como son las noticias, como son los crucigramas o como es el horóscopo. Pero encuentra su propia industria a partir de finales de los años 30, cuando se adhiere a un soporte que es lo que llaman en Estados Unidos el comic book, que en España venía a ser llamado como el cuadernillo. Cuadernillo de prensa, el cuadernillo de cómic, que es el cuadernillo grapado, que a lo mejor tiene 24 o 32 páginas y que se vende en los kioscos, que es muy barato, que compran los niños y que es seriado y normalmente suele tener tema de aventuras o a veces de humor. Este cuadernillo en Estados Unidos, este comic book, prospera con la aparición de un contenido muy concreto que son los superhéroes. A partir de la aparición de Superman en 1938 y durante toda la Segunda Guerra Mundial sufre una gran explosión. Se llega a hacer tiradas de millones de ejemplares de muchos de estos cómics. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la industria del cómic sigue en apogeo, pero la figura del superhéroe entra en declive. La figura del superhéroe empieza a perder adeptos y empiezan a aparecer otro tipo de comic books. Empiezan a aparecer otro tipo de comic books que son de diferentes temas. Son géneros, pero son géneros distintos, muy diferentes del superhéroe. Por ejemplo, el género bélico, o el género romántico, o el género criminal, o el género de horror, o el género de fantasía y ciencia ficción. Todos estos géneros, incluso el horror y la fantasía y la ciencia ficción, están un paso más cerca de la realidad cotidiana, de la actualidad, de la vida de la sociedad americana en aquel momento que los superhéroes. Hablan de problemas reales, de problemas actuales. En el caso, por ejemplo, de los cómics románticos, dentro de los formulaicos que eran, incluso ensayan la narración en primera persona, es decir, se acercan de alguna manera a la identificación, ¿no?, entre el narrador y el contenido. Estamos dando unos pasos que de alguna forma estaban haciendo que estos cómics se dirigieran a un público más adulto. En realidad era el mismo público que los leía antes, pero ese público también se estaba haciendo algo mayor. Entonces, eran cómics dirigidos a, digamos, jóvenes que se estaban haciendo mayores y les interesaba mucho. El cómic romántico, por ejemplo, tiene un éxito fenomenal. Se vende por millones. En ese momento, no sabemos qué habría pasado si esto hubiera seguido adelante. Quizá la novela gráfica habría llegado a los años 60, o habría llegado a los años 70, o la historia del cómic habría sido completamente distinta. Pero se produjo una especie de intervención exterior, que fue que la industria del cómic se autorreguló con un código de censura impuesto por presiones exteriores ante unas campañas de miedo que básicamente venían a temer que la delincuencia juvenil estuviera siendo fomentada por la violencia de los cómics y por otras cuestiones. Esto hizo que muchísimos temas desaparecieran de los cómics, que la industria del cómic en ese momento diera el paso expreso de reconocerse a sí misma como simplemente suministradora de contenidos infantiles para los niños, sin intentar nunca ir más allá, y provocó primero una grandísima crisis para la industria y segundo que solamente podía encontrar salida volviendo a los superhéroes una vez más en su aspecto más infantil. La industria del cómic americano nunca se recuperó de eso. Ahí se quedó y desde entonces han pasado décadas y décadas en las que casi hay una identificación total entre lo que es superhéroes y lo que es cómic. Pero no tenía por qué haber sido así, podía haber sido de otra manera. Sin embargo, en los años 50, entre estas publicaciones,
que decía estos nuevos tipos de cómics, apareció uno también, que se llama Mad, que era una publicación satírica, ¿no? Una publicación satírica muy avanzada para esa época que hacía mucha sátira tanto de la sociedad como de los medios de comunicación. Ha sido citada por muchísimos cómicos, escritores e intelectuales americanos de las últimas décadas como una de las mayores influencias para, digamos, despertar una cierta conciencia crítica en un momento en que eso no era tan habitual, sobre todo en los medios de masas, que es lo que era en ese momento el cómic. Era un medio de masas, era un medio que llegaba a millones. Mad es la creación de Harvey Kurtzman. Harvey Kurtzman, que, bueno, la foto no es muy seria, voy a poner otra un poco más respetable. Harvey Kurtzman es uno de los primeros, él era guionista, dibujante, editor, hacía un poco todas las labores, estaba continuamente inventando nuevos proyectos. Es uno de los primeros, digamos, talentos y personalidades que realmente tiene una conciencia de autor y una conciencia crítica, hasta el punto de que ya en el 59 publica un libro individual, propio suyo, que no pertenece a ninguna colección, que además lleva en portada su nombre como reclamo. Es decir, esto es algo inaudito, porque los cómics eran simplemente logotipos que trataban géneros o bien llevaban personajes o solamente, pero nunca te decían es Harvey Kurtzman, el libro de la selva de Harvey Kurtzman. Es un adelantado a su tiempo, pero en este caso sí que deja una semilla. No es simplemente un fenómeno extraño que se queda ahí perdido. Con él trabaja gente y él influye a gente que muy poco después, en los 60, va a empezar lo que se llamaría el Comics Underground. Comics Underground supone un cambio radical en ese momento en la historia del cómic. Un cambio radical que no afecta directamente a la industria, sino que lo que hace es crear como una nueva rama que surge en paralelo. El cómic underground, el Comics Underground, es el cómic alternativo que surge de la cultura, de la contracultura norteamericana de los años 60 y que empieza especialmente en San Francisco alrededor de figuras como Robert Crumb y muchos otros que se unen en él. Y tiene que ver pues con la psicodelia y con el flower power y con todas estas cosas. Aquí vemos una escena típica dibujada por el propio Crumb en la que se recuerda a sí mismo vendiendo directamente del cochecito de niño los ejemplares de Zap Comics, que es la revista que hemos visto en la página, en la diapositiva anterior, vendiéndolos en la esquina a la gente. Él, directamente del autor al consumidor. Hay toda una serie de características que son insólitas en los cómics underground. Por ejemplo, es la primera vez que se hacen cómics dirigidos exclusivamente a un público adulto. Se puede argumentar que muchos de los cómics de prensa los leían adultos, pero no estaban dirigidos solamente a ellos, igual que hay otras secciones del periódico que las pueden leer solamente los adultos, pero también las pueden leer los niños. Digamos que el cómic de prensa, en el mejor de los casos, estaba dirigido a toda la familia o a todos los públicos. El Comics Underground está libre de toda censura, porque es autopublicado o bien publicado por pequeñas casas editoriales que son diferentes de las editoriales de la industria. Es decir, estamos hablando de que surge un nuevo negocio en paralelo al otro, ¿no? Y una cosa muy importante es que, aparte de que se genera un sistema editorial y un sistema de distribución completamente nuevo, los autores no viven de una tarifa o no trabajan a destajo, sino que son dueños de sus propias obras, cosa que nunca había ocurrido. Es decir, los creadores de Superman no son dueños de Superman, sino que es la editorial. Los creadores de Batman no son dueños de Batman, sino que es la editorial. Y lo mismo pasa con todos los demás personajes que sustentaban el cómic hasta ese momento. Sin embargo, en este caso, las obras pertenecen a los autores, que es una idea insólita que tiene que ver más con el concepto, por ejemplo, de lo que es un autor literario, ¿no? Dueño de su obra y puede hacer con ella lo que quiera. El Comics Underground, por supuesto, dadas sus características y el momento en que surge, tiene un componente personal y político muy importante, y lo que hace también es ampliar muchísimo el espectro de temas. No voy a tocar aquí todos, pero por ejemplo introduce cómics de tipo feminista, también introduce temas que están muy de moda en la época y también hoy en día, como la ecología. Introduce temas tan extravagantes como este cómic, por ejemplo, que es un cómic dedicado al sexo entre personas amputadas. Es una verdadera rareza, pero había muchas cuestiones de este tipo. Y entre los muchos temas que introduce, en 1972 aparece este cómic que se llama Binky Brown conoce a la Virgen María, de Justin Green, que también ha sido reeditado recientemente gracias a la interés por la novela gráfica, que supone casi el punto de partida de lo que sería el cómic autobiográfico. La historia
de Justin Green, solo que con un socias que se llama Vinky Brown, en el que cuenta todos sus traumas infantiles y juveniles relacionados con la iglesia, con el sexo y con una serie de cuestiones, y lo cuenta como se cuenta en autobiografía, es decir, no simplemente como una serie de sucesos que me han pasado y ya está, sino con una reflexión desde el presente, situando cada cosa dentro de un marco que le da un sentido, un contexto a la historia. Este cómic será muy importante porque influirá a muchos de los autores que luego van a ir desarrollando las líneas temáticas y de trabajo que se irán convirtiendo en la novela gráfica. Por ejemplo, Art Spiegelman. El cómics underground, digamos que tiene una época de auge que va hacia aproximadamente desde 1968 hasta mediados de los 70 como máximo. A partir de ahí empieza a decaer, como decae poco toda la cultura hippie, ¿no? Art Spiegelman era uno de los underground originales, había estado en San Francisco, pero luego con el decaimiento del ambiente aquel contracultural, pues se va a Nueva York. Y en Nueva York funda una revista que se llama Raw, que es una revista de cómics diversos, de mucha gente, junto a François Mouly, que sería su mujer, que luego acabaría siendo la directora artística del New Yorker. Y esta es una revista que tiene una perspectiva un poco inédita, ¿no? Porque básicamente intenta publicar cómics que tienen la herencia de underground por la libertad, por la autoría, pero son menos relacionados con el estilo y la estética y los temas hippies, y más relacionado con cuestiones un poco de arte de vanguardia y también con un fuerte componente internacionalista, ya que publica autores de todo el mundo, cosa que tampoco es nada frecuente en Estados Unidos. Y el propio Spiegelman, dentro de Raw, publica su obra, que es Maus. Aquí vemos un número de Maus con el cuadernillo, o sea, un número de Raw con el cuadernillo de Maus inserto en el interior, que se va publicando por entregas. Maus, que es, de hecho, lo que sí podríamos considerar el punto cero de la novela gráfica. Maus, que, bueno, nunca está de más recordarlo, la historia del Holocausto, los padres del propio Spiegelman, y es la relación que él tiene con su padre en el futuro, su padre superviviente del Holocausto, contada a través de una forma de conejitos, de gatitos y... Bueno, gatitos no, gatazos nazis y conejitos y ratoncitos judíos, ¿no? Maus se publica en 2 entregas, la primera en 2 entregas de libro, quiero decir, se va publicando por entregas en Raw y cuando se termina se recopilan 2 libros. El primero aparece en 1986 y el segundo en 1991 y es saludado como algo completamente distinto, algo que no se había visto nunca en el cómic. La gente se queda completamente desconcertada, no sabe cómo reaccionar a Maus. Tan desconcertados están que le dan un premio Pulitzer que ni siquiera es un premio Pulitzer estándar, es uno especial. Pero de alguna forma quieren reconocer que aquella obra ha salido de lo que hasta ahora pensábamos que era el cómic. Que esta es la cuestión interesante a la que vamos a volver luego. Maus se adelanta un poco, se adelanta en más de una década a lo que será su ambiente real, porque no está rodeado de ese tipo de obras. Pero a lo largo de los 90 sí que van apareciendo una serie de cómics que en su momento los hemos llamado como cómic alternativo o cómic independiente. Claro, el término cómic alternativo en sí mismo ya lo que te está indicando es que existe algo entre lo que tienes que ser alternativo, ¿no? Existe un cómic de corriente general, un cómic que digamos es el que domina el panorama hegemónico, y frente a este se alza un alternativo. Bueno, el hegemónico, como ya dije, es el cómic de superhéroes, es un cómic dirigido al fan, al coleccionista, a un público supuestamente juvenil, aunque a la altura de los años 90 ya es un público bastante veterano, porque los niños no van renovando ese fondo, ese banco de lectores, y sin embargo los viejos lectores que envejecen siguen comprándolo. Entonces lo que ocurre es que a partir de los 80 y 90 se desarrolla un circuito de librerías especializadas, es decir, librerías que solo se dedican a cómic. Esto no existía antes, los cómics solo se compraban en los kioscos. En este circuito, que normalmente mantienen los cómics de superhéroes, empiezan a prosperar como algo marginal estos cómics que llamamos alternativos. Estos cómics alternativos están hechos por autores que a lo mejor tienen 20 y tantos años, como mucho 30, y que están empezando a hacer unas historias muy personales, muy libres, en formato de cómic también, de cómic de grapa,
porque las tienen que vender en las librerías de cómics, por lo tanto es el formato que tienen que hacer, pero que muchas veces las historias desbordan ese formato, se convierten un poco en fascículos de una historia más larga y digamos que tienen la herencia del underground, en cierto sentido, pero también son autores que no son underground porque son más jóvenes y que también han leído otro tipo de cómic. Y entonces empieza a salir una mezcla diferente, ¿no? Una cosa que es realmente como nueva y que de alguna manera durante toda esa década va madurando y a medida que los autores van adquiriendo cada vez más ambición y van aprendiendo más según van haciendo páginas. Bueno, cómic alternativo, independiente, prospera de una forma un poco extraña, porque ya digo que siempre se ve como algo que parece que vive a la sombra del otro cómic, y además en este formato que no es su formato, es un formato hecho para contar aventuras de Batman, no para contar historias largas. Y a principios de la década siguiente, a principios de los 2000, muchas de estos autores y de estas obras empiezan a, digamos, tomar forma como libros. Algunas veces recopilando lo que había salido durante la década anterior, algunas veces poco a poco saliendo directamente como libros sin haberse publicado anteriormente. Es muy significativo que en el año 2000 aparezca Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, de Chris Ware, que es uno de los autores que va a ser abanderado de este movimiento. También en esa época, y así menciono algo de lo francés, aparece un libro colectivo internacional que se llama Comics 2000, que es una especie de catálogo de gente que está más o menos en esta onda en todo el mundo, ¿no? Y la asociación es una editorial fundamental, como vamos a ver inmediatamente. Es una asociación creada por autores también, que es algo insólito. En Francia, durante los años 90, Francia tiene una industria del cómic muy potente y eso permite vivir a muchos autores del cómic, pero al mismo tiempo las industrias potentes tienden a buscar formatos y fórmulas que les ayuden a comercializar más fácilmente sus productos, y hay autores que en un momento determinado, en los 90, al igual que los americanos, también encuentran la necesidad de expresarse un poco fuera de esas restricciones, y de ahí en parte vienen intentos como asociación. Este internacionalismo llega de alguna forma a España, que en ese momento es como un páramo, estamos en una situación muy, muy delicada en el cómic nacional, pero hay resistentes como Max, ¿no? Un autor que viene desde los años 80, desde Underground, y que sigue dibujando, y aún más apadrina una revista junto con Alex Fito y Pere Joan, que se llama Nosotros somos los muertos, que viene a ser una revista que de alguna forma mantiene el contacto de los autores españoles con ese movimiento internacional que se va desplazando hacia el cómic artístico. Todo esto está sucediendo a principios de los 2000. Y de la asociación surge, a principios de los 2000, se recopila, había salido previamente en fascículos, en libros más pequeños, Persepolis, de Marjane Satrapi, que viene a ser un poco la obra que de verdad, más que incluso que Maus, da el pistoletazo de salida de la novela gráfica. Persepolis es un éxito monumental en todo el mundo y además como que plantea un montón de cosas que son diferentes de lo que estamos acostumbrados. Bueno, en cierta manera es parecido a lo que hay en Maus, en cuanto a que, por ejemplo, no busca un grafismo espectacular, que era algo a lo que están muy aficionados los aficionados al cómic, ¿no? A lo que son muy dados los aficionados al cómic. Busca también la memoria personal, busca una historia relacionada con la realidad. Encima es obra de una mujer, que no es habitual que hubiera muchas mujeres dibujando cómics por la historia del cómic, que se había dirigido mucho hacia un público y unos autores masculinos, se había convertido un poco en un club de chicos. Y tiene un impacto enorme viniendo de la asociación, que es el margen absoluto de la industria francesa, que rápidamente entiende el mensaje y empieza un poco a tomar estos autores y a tomar también un poco nota de las lecciones que da Persepolis. A principios de los 2000, entonces, tenemos a unos autores y unas obras que han estado madurando durante la década anterior y que empiezan de pronto a tener mayor visibilidad al pasar al formato libro y a pasar también a venderse en librerías generales, como libros que son, al lado de las novedades generales de no ficción, de ficción o de otro tipo de obras literarias. Es el caso, por ejemplo, de Palestina, de Joe Sacco,
que también se había estado publicando durante los 90, pero empieza a tener más eco a partir de los 2000. Joe Sacco es un reportero, un periodista que viaja por el mundo haciendo reportajes en forma de cómic, que es algo también insólito. Es prácticamente un género que casi inventa él mismo y que prácticamente él lleva a su máxima expresión, luego con obras como Notas al pie de Gaza, que es mi favorita de él y que esta, sin embargo, aparece ya directamente en forma de libro. Está en 2009. Estaba lo bastante consolidada la novela gráfica como para que las obras no tuvieran que ser prepublicadas, porque eso, digamos, se queda obsoleto, lo de publicar en formato de cómic. Empiezan a aparecer otras obras que son, digamos, las que vienen a definir un poco el canon de esta nueva novela gráfica en la primera década del siglo XXI, como Fan Home, de Alison Bechdel, que se ha hecho incluso un musical en Broadway, o Epiléptico, la ascensión del gran mal, de David B., que de hecho es uno de los modelos más directos para Persépolis, de Marjane Satrapi. Más obras en las que no voy a entrar ahora, pero empieza a cambiar el panorama. Se produce una especie de ebullición internacional. Nosotros empezamos a recibir estas obras, empezamos a leerlas. Pero nos falta por ver si esto en España puede funcionar, porque en España, repito, durante la primera década, los primeros años del 2000, finales de los 90, el panorama era muy desolador, tanto editorial y, bueno, si es editorial también, como para los autores. En España es muy importante esta obra en concreto, Blankets, de Craig Thompson, que no es que sea una obra fundamental en la historia del cómic o lo que sea, pero es una obra que se publica, tiene más de 600 páginas, se publica directamente como tal. Esto puede parecer una tontería, puede parecer muy trivial, pero no lo es en absoluto, porque es la primera vez, o casi, que se intenta publicar un cómic directamente en este formato, hasta el punto que los editores, que son Astiberri, que es una editorial de las que son clave para la aparición de la novela gráfica en España de consolidación, disclaimer, también son los que publican la novela gráfica y mis libros, pero la historia desde mi punto de vista es esa realmente. Bueno, pues Astiberri, cuando iba a publicar Blankets, tenía preparadas 3 portadas para publicarlo en 3 volúmenes, que no era el formato original americano, pero pensaban que era una locura publicar un libro de 600 y pico páginas y, no sé, 48 euros o algo así en España. Al final decidieron publicarlo tal cual y el libro tuvo un éxito rotundo, y eso confirmó que se podía seguir ese camino. A partir de ese momento todo cambia, y lo que nos queda por ver en el panorama español, que creo que es el que más nos puede interesar ahora, es ver si ese modelo de novela gráfica es trasladable aquí. Eso se ve en 2007, sobre todo cuando aparece Arrugas, que, como he dicho antes, he anticipado antes, es el momento de giro para el cómic español. Desde luego, ya os lo he explicado antes, por ejemplo, para Pepo y para mí fue un momento de giro absoluto en el Vecino. Giramos completamente nuestra obra después de entender qué era lo que estaba pasando. Porque ahora se nos olvidan las cosas enseguida, ¿no? Ahora está todo lleno de libros y novelas gráficas y solo han pasado ni 10 años. Pero en aquel momento no era lo común. En aquel momento ni era así, ni siquiera era un término que manejáramos con tanta soltura antes de que se produjeran estos fenómenos. Es más, yo vengo de realizar un fanzine o una revista de crítica y teoría del cómic durante los años 90 hasta principios de los 2000, y otra la estaba revisando y me di cuenta que con la infinidad de páginas que escribimos y textos que escribimos y críticas y todo, nunca hablamos de novela gráfica. Estaba a la vuelta de la esquina, estaba a punto de venir y ni siquiera lo veíamos venir, porque no era algo que fuera previsible ni siquiera 5 años antes. Bueno, Arrugas tiene un éxito monumental, como digo, introduce nuevos temas, ¿no? Porque es la historia de los protagonistas, son unos enfermos de Alzheimer que están en una residencia y no era el tipo de tema que estábamos acostumbrados a ver en los cómics, precisamente. Coincide con la aparición de María y yo, de Gallardo, que trata de la relación directa del autor con su hija autista, es decir, también tiene un acercamiento muy directo a la realidad, que no era lo que estábamos acostumbrados en el cómic, que solía tratar más del escapismo casi siempre. Y a poco empiezan a aparecer otra serie de obras que van aumentando el número de novelas gráficas españolas y además la calidad, ¿no? Por ejemplo, en 2009 aparece El arte de volar, de Antonio Terriba de King, que quizás sea la primera obra maestra indiscutible de la novela gráfica española reciente, y que de hecho acaba de publicarse una segunda parte hace muy poco, que se titula El ala rota, ¿no? Es la historia esta primera es la historia del padre del guionista Antonio Terriba en la posguerra, bueno, antes, durante la guerra civil, en la cual forma parte del bando perdedor, y luego
el exilio y los años posteriores, y en la más reciente ha abordado el tema de la madre. Bueno, había conseguido trazar una historia quizá de la novela gráfica o de una contrahistoria del cómic, y había conseguido de alguna forma encontrar un hilo tirando del cual podía relacionar lo que estaba pasando con la novela gráfica con el momento actual de la novela gráfica a principios del siglo XXI, ¿no? Pero, ¿cómo entendía eso? Es decir, es decir, desde el punto de vista más de meterlo en un marco teórico, ¿qué conclusión podía sacar de aquella historia, de aquellos datos y de aquella relato que había conseguido elaborar? Bueno, para explicarlo, esta es la parte un poco teórica de la charla, un poco la parte de las diapositivas con textos. Voy a utilizar algunas citas que creo que pueden arrojar un poco de luz sobre cómo entiendo yo, cuál es el proceso que yo entiendo que ha pasado en este medio, ¿no? Esta es una cita de la profesora Lisa Gidelman, que habla de los medios. Creo que me interesa porque es como explica un poco cómo veo yo el cómic y los procesos por los que ha ido. Dice que defino los medios como estructuras de comunicación realizadas de forma social, donde estructura incluye tanto las formas tecnológicas como sus protocolos asociados, y donde la comunicación es una práctica cultural. Está clarísimo, ¿no? Como tales, los medios son sujetos históricos singulares y complicados. Sus historias deben ser sociales y culturales, no las historias de cómo un medio lleva a otro. Bueno, lo que está diciendo básicamente es que cuando hablamos de medio tenemos que distinguir dos cosas. Una, el soporte tecnológico, y otra, el medio real. ¿A qué llamamos soporte tecnológico? Pues, por ejemplo, la música grabada, ¿no? O sea, es decir, los discos, ¿no? Pero el medio es la grabación. Por poner otro ejemplo, la radio. La radio tiene un soporte tecnológico, ¿no? Los receptores, los emisores, las antenas, todo esto. Eso puede cambiar, puede ser sustituido o puede ser afectado por otros soportes tecnológicos que aparezcan, ¿no? Como la televisión o algún otro, ¿no? Los videojuegos. Pero hay un medio, el medio de la radio. El medio de la radio, cuando aparece otro medio, puede sufrir cambios. El medio no es solamente la tecnología. El medio es también las prácticas de lo que hacemos con él. Es decir, lo que llamaríamos una serie de protocolos, una serie de actuaciones sociales que le dan sentido y que hacen que funcione de alguna manera. A ver, por ejemplo, el teléfono. El teléfono, como medio, es un auricular, un receptor, un cable, todo este tipo de cosas, una tecnología. Pero el teléfono, como medio social, también es, por ejemplo, el decir, hola, dígame, es el pagar la factura, es el tipo de conversaciones que uno tiene cuando habla por teléfono, es toda una serie de protocolos, de prácticas que tenemos y sobre todo teníamos antes en relación al teléfono. Me ponen una conferencia, te han llamado, ven aquí, espera, cómo suena el timbre, todo eso cómo afecta a nuestra vida, es cómo lo usamos, qué sentido le damos. Bueno, Henry Jenkins lo explica también un poco lo mismo, diciendo las tecnologías de distribución, que sería simplemente el soporte físico, es decir, el soporte tecnológico, puede ser un libro, puede ser una tele, puede ser un ordenador, se vuelven obsoletas y son sustituidas. Eso lo hemos visto todos y lo hemos visto en nuestra vida ocurrir con diferentes medios, ¿no? Pero los medios, por el contrario, evolucionan. Ahora lo explicaré un poco mejor. Esto viene un poco de teoría de los medios, pero yo vengo de historia del arte. La idea se puede aplicar un poco mirándola desde cualquier perspectiva. Por ejemplo, un historiador del arte como David Summers vendría a decir algo muy parecido cuando dice: las obras de arte son siempre radicalmente culturales o históricas. Siempre. Es decir, la idea de que una obra de arte es algo que se define en términos teóricos y formales es absurda. Las obras de arte son cosas concretas que existen aquí y ahora. Es decir, cuando uno va a la Facultad de Historia del Arte y le empiezan a explicar los periodos artísticos, y le dicen el románico, el renacimiento, el gótico, etcétera, etcétera, lo primero que le dicen siempre cuando empiezan a explicar las características es: no hay ninguna obra que cumpla estas características, porque las teorías son simplemente destilados que se sacan para hacernos la vida fácil, pero lo único que existen son las obras individuales, es decir, culturales e históricas, sobre todo históricas. Y por tanto tienen siempre un significado en las circunstancias en las que se crean y continúan siendo significativas en las nuevas circunstancias en las que sobreviven. Y para acabar de decirlo más claro, voy a decir, ya Art Spiegelman, que es uno de los nuestros del cómic, dice: cada forma, y se refiere forma artística o medio,
cuando deja de ser un medio de masas debe convertirse en arte o desaparecer. Bueno, yo creo que aquí ya voy de la forma más clara a lo que quiero decir, que es, imaginemos, por ejemplo, el teatro. El teatro, ahora pues uno dice, bueno, si quiere dárselas de culto puede citar a Shakespeare, pero Shakespeare lo que hacía era lo que hoy en día sería la televisión. Era un arte popular, que la gente iba a pasárselo bien y a divertirse, y era un arte de masas, porque era lo que tenían en ese momento. Cuando aparecen otros medios, como por ejemplo el cine y otros, empiezan a desplazar al teatro de ese lugar de medio de masas, el teatro se reinventa, no desaparece, el teatro no se acaba, sino que se reinventa como arte, se reinventa como un medio que cumple otras funciones. Otro ejemplo, en la radio cuando nace tiene un contenido como medio esencialmente narrativo, es decir, novelas, las radionovelas. Lo que se cuenta son historias por capítulos en la radio. Hasta que en los años 50 aparece un medio como la televisión que empieza a ocupar esa función de suministrar contenido narrativo a la población en masa. ¿Qué pasa entonces con la radio? ¿Sigue compitiendo con la televisión como si no existiera la televisión, no hace nada? No. Pasa que en la radio empieza a proliferar la música, porque es un contenido con el que puede encontrar un sentido que complementa a la función que ha perdido ahora, es decir, lo que hace la televisión. No es casualidad que en los años 50 sea el momento de explosión del rock and roll. Es cuando básicamente empieza, porque es básicamente cuando la radio necesita hacer algo o desaparecer. Bueno, pues la idea es que, y espero que me haya sabido expresar, pero si no, luego podemos comentarlo, me lo preguntáis. La idea es que al cómic le ha ido pasando algo parecido. Es decir, el cómic durante décadas ha sido un medio de masas que ha tenido una serie de características como medio, es decir, como protocolo, que lo definían, pero las ha ido perdiendo con el paso de los años. ¿Por qué? Por una serie de circunstancias, entre detrás la competencia de otros medios. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo me compraba TVOs porque eran muy baratos, era lo más barato que podían hacer los niños, era el acceso más directo a una imaginación visual muy potente y era algo compartido que realmente formaba parte del imaginario infantil. Eso no es la función que desempeñan para los niños. Son muy caros y la imaginación visual y el imaginario fantástico están suficientemente cubiertos por otra serie de medios, desde los videojuegos hasta Internet, pasando por la serie de televisión, que son muy accesibles y omnipresentes. El cómic le pasa otra cosa además. El cómic en realidad nunca ha tenido un dispositivo, es decir, un soporte tecnológico propio. Siempre ha sido, digamos, un medio poco parasitario que se ha arrogado, se ha atribuido características o protocolos de otros. Por ejemplo, esto, que es pues un chiste de Roto, bueno, un pensamiento de Roto, no un chiste. Esto, en realidad, está, digamos, como todo el cómic de prensa, sobreimpuesto sobre otro soporte que es el de la prensa diaria, el de las noticias. Y por lo tanto toma características de ese soporte en el que está. Es decir, los cómics de prensa pues tienen que ver con la actualidad, tienen que ver con las noticias, con la sociedad, se dirigen a todos los públicos. Sin embargo, cuando los cómics se van a los kioscos, se van a los cuadernillos de grapa, lo que hacen es imponerse, digamos, a un soporte, a un dispositivo, que es el dispositivo de la prensa de kiosco. Es decir, las revistas y toda una serie de publicaciones que tienen características como la serialidad, que son desechables, que tienen caducidad, que tienen una continuidad, y esto es lo que provoca las series interminables de cómics con personajes. Cuando los cómics aparecen como álbumes, lo que están es, digamos, subiéndose al soporte de los libros infantiles, de los libros de ilustración y de lo que llamamos los cuentos. Con lo cual tienen como características también que suelen ser regalables, porque claro, yo me compraba todos los TVOs, pero luego cuando llegaba el cumpleaños y me querían regalar un TVO, no me regalaban el TVO del kiosco de Spiderman, lo que me regalaban era un Tintín. Tiene que ser regalable, es decir, pulcro, es limpio, es elegante, es ejemplar, incluso en todas sus características, en todas las cosas. Y esto es básicamente lo que pasa con la novela gráfica. La novela gráfica, en un momento determinado, al estar agotadas las funciones sociales que había tenido en otras posiciones el cómic, tiene que
buscar otro medio de salida, que es, como decía Arthur Spiegelman, convertirse en arte, en cierta manera, y lo hace asociándose al soporte que es el de la novela literaria, que impone toda una serie de cuestiones, como son dirigirse a un público literario, con un tipo de relato que es ese que ese tipo de público literario suele digerir mejor, en libros, en librerías generales, los autores, digamos, pues eso, viven de su copyright como los escritores. Es decir, esto es lo que está buscando en ese momento la novela gráfica. Claro, por eso surge la necesidad de buscar un nombre nuevo, ¿no? Novela gráfica. Porque cuando el público se encuentra con esto, por ejemplo, no lo reconoce como cómic, porque socialmente, para nosotros, el cómic, hasta este momento, hasta hace muy poco, los cambios los hacen en 2 o 3 años, puede que ahora esté cambiando, pero no era esto. El cómic era esto. Y la función social de uno y de otro, por mucho que el lenguaje sea parecido, es completamente distinta. Y la gente no puede reconocer uno como reconoce el otro, porque la gente está acostumbrada a identificar las cosas por la función que tienen. Esto pasa en otros medios también. Es decir, para la gente una película casera no es una película, es otra cosa, pero sí es una película, exactamente igual. ¿Qué pasa con esto también? Que hay que entender algo que a veces nos cuesta mucho entender. Nos hemos pasado toda la vida hablando del cómic, pero el cómic no existe. Vuelvo a lo que decía de que las obras de arte solo tienen un sentido cultural y social. Existen muchos cómics individuales, y muchos de ellos los podemos agrupar en diferentes tendencias y corrientes, pero son completamente distintas. Y es un error intentar entenderlo todo. Por eso, las definiciones, cada vez que se hace un libro de teoría del cómic o de historia del cómic, empieza dando una definición de cómic. Es absurdo. Es absurdo y nunca lleva a nada, porque son todas fácilmente descartables y todas son equivocadas. Pero es que no se puede definir el cómic, porque ¿qué cómic estás definiendo? El cómic americano de los años 50, el cómic japonés de los años 30, el cómic español de finales del siglo XIX. Cada uno de ellos tiene una función social y tiene unos atributos y unos protocolos completamente diferentes, y no puedes intentar englobarlos todos en lo mismo simplemente a través de 4 características formales que son completamente gratuitas. De todas formas, esta idea de diferenciar el cómic de un tipo de cómic de otro a través del nombre, ya que el cómic nunca tiene un nombre demasiado consolidado en la sociedad, ya que ha sido un arte de masas completamente despreciado y desprestigiado, en realidad no está solo en Maus, está también en ese Spider-Man. Porque como vimos antes, ese Spider-Man tampoco era un cómic, era una historia gráfica para adultos, aunque todos sepamos que no lo es. Es decir, es una estrategia que se había generado antes, como ya hemos visto, en estas novelas gráficas o en estas también. En realidad, lo que estaban intentando los editores de cómics de esta época era asociarse al soporte de la novelita popular de kiosco, que con toda su humildad y con toda su, digamos, pobreza, con la pobreza con la que estaba considerado, aún así estaba un escalón tanto cultural como económico por encima de lo que estaban por entonces los tebeos o las historietas. Y esa es exactamente la estrategia que intentó seguir Will Eisner en su día, en 1978, cuando hizo Contrato con Dios y lo llamó novela gráfica, porque él en aquel momento quería vender ese libro, ese cómic, como un libro en librerías al público de libros. Y entendió que la única forma de hacerlo era diciéndole que aquello no era un cómic, sino que era otra cosa, que pretendía serlo socialmente. Lo que ocurre es que, aunque ahora queramos reinventar la historia porque la novela gráfica ha triunfado, Will Eisner en su día fracasó. Fracasó porque, de hecho, después de aquello, no tuvo continuidad. Incluso él mismo, las siguientes obras que publicó, no las publicó como novelas gráficas, las fue publicando serializadas, en otro tipo de formatos. No lo consiguió, no llegó, por una serie de circunstancias, aquello tuvo que esperar a que llegara el siglo XXI y un poco todo ese proceso histórico que os he ido contando. Ese proceso nos ha llevado hoy a que hoy en España tengamos abundancia de novelas gráficas, de hecho es, digamos, el tipo de cómic predominante en nuestro país. Un tipo de cómic como este Versus de Luis Bustos, aquí presente, que es en general cómic de ficción, en este caso es una historia de boxeo inspirada en Jack London, que puede tener una gran riqueza visual. Este también, Álvaro Ortiz, es uno de los principales autores que tenemos ahora mismo, de los que está siendo más importantes, que también es un gran fabulador, yo diría que tiene mucho de Paul Auster, o
También aquí tenemos a Antonio Hitos, que está haciendo obras muy personales y muy originales. Pero también hay que señalar, que también tenemos aquí al autor de Negrópolis, Negrópolis de Marcos Prior. Es una obra que, siendo hermana de las anteriores, da un paso, sin embargo, hacia la política, y no solo la política, sino un poco de ensayo incluso, el ensayo político y casi la no ficción. Siendo una ficción, siendo dramático, lo es. Señalo esto porque es una de las características interesantes de lo que está trayendo la novela gráfica de este momento. Es decir, existen grandes ficciones, existen grandes novelas, por así decirlo, pero existen cosas que están como un paso más cerca, que es importante para un medio que tradicionalmente venimos de estar relacionados con el exotismo y con la fantasía. Este es el caso de Negrópolis, pero quizá es más singular todavía el caso de Barcelona, los vagabundos de la chatarra, de Jorge Carrión y Sagar Fornés, que participará en una de las mesas redondas de este ciclo, que realmente es un reportaje al estilo de los de Joe Sacco, un reportaje además en primera persona, lo cual es prácticamente algo insólito, inédito en España, por lo menos en este formato. Se van haciendo intentos en formatos más cortos, más pequeños, en revistas, pero indica un giro hacia considerar el cómic apto para tratar unas cuestiones o unos ámbitos que no eran habituales hasta ahora. Por ejemplo, este año que ha aparecido la adaptación del clásico de Paul Preston, La Guerra Civil Española, adaptada al cómic por José Pablo García, ¿no? Y además es un éxito de ventas. Es decir, estamos saliéndonos ya de lo que es el territorio de la ficción, o incluso obras de ficción, como todas estas que aparecen aquí, que están relacionadas con temas personales, con temas casi autobiográficos o directamente temas muy cercanos a la realidad social. Por ejemplo, la que no me muero es la historia de la lucha de una mujer contra el cáncer. También una posibilidad entre mil es la lucha de unos padres por salvar a un hijo enfermo. Aquí vivió, va sobre los desahucios. El mundo a tus pies también es una crónica de, digamos, de la juventud desplazada de ahora, ¿no? Entonces, todos estos configuran un poco algo que en el fondo también muchos tratan un poco como si fuera un tópico de la novela gráfica, que es la novela gráfica como historias de enfermedades y sociales. Bueno, hay, pero no es así del todo. Es decir, ocurre como en todo. Cuando no hay algo ha faltado mucho en un sitio, a poco que aparezca causa mucho ruido. Sigue habiendo muchas más historias de superhéroes cada año, pero las historias estas, digamos, que han cobrado una relevancia especial, se hacen notar más. Pero me interesa señalar que hay otra línea que está surgiendo, que ha dejado más fuerza, que es la que llamaríamos una línea como formalista o artística, muy basada en lo visual, en lo puramente artístico. Por ejemplo, Dios ha muerto, de Dirkus Severio, que es una adaptación sin palabras de La silla habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Es decir, es un libro profundamente conceptual. O José Jajaja, que hace obras que ni siquiera aparecen cómics, o sea, cuesta reconocerlas como tal, ¿no? O Begoña García Alén, que hace cómics directamente abstractos, ¿no? O sea, ya renuncia a todo lo que son los tropos típicos del cómic. Hay muchas obras de este tipo, están saliendo muchas, gente joven, gente muy joven, gente que ha estudiado Bellas Artes, que ha estudiado... tiene una preparación y una formación que generaciones anteriores no tenían y por lo tanto sus preocupaciones son otras. Tienen una fuerte influencia del diseño. Aumenta considerablemente el número de mujeres en estas últimas tendencias. Y es importante señalarlo. Estoy hablando de novela gráfica, pero me he salido de la novela gráfica. Es decir, aquí hay muchas obras, y viendo solo las portadas no se puede reconocer porque son solamente diseño, que son minicómics, fanzines, otro tipo de formatos diferentes. Pero a mí eso no me importa porque no se trata de que la novela gráfica sea el final de todo ni nada parecido, sino que yo diría que ya estamos incluso entrando en la etapa post-novela gráfica. Es decir, estos autores quizá no hagan lo que canónicamente podemos definir como novela gráfica, pero están viviendo en un mundo que ha definido un poco la novela gráfica y de cierta manera hay una relación muy directa. No es que estemos estableciendo aquí, no es que den a uno carné de una cosa o de otra, sino que de pronto hay relaciones que se retroalimentan mucho. Y se nota, por ejemplo, en festivales. Dentro de poco tenemos en Madrid el Festival Graf, que se celebra en Madrid y en Barcelona, en el que se reúnen muchos autores de ahora jóvenes, tanto de novela gráfica como de cómic alternativo y otras tendencias. Voltio
Es una revista de cómic con una mentalidad nueva que viene un poco de esto. Autores jóvenes que trabajan en la novela gráfica y fuera de la novela gráfica, pero en este escenario un poco post-novela gráfica. No voy a entretenerme mucho más porque daría para mucho más el tema. Podría hablar, por ejemplo, de los cómics digitales en Internet, que es otra tendencia que está apareciendo, por este Orgullo y Satisfacción, fundado por un grupo de autores que salieron del Jueves, tras un conflicto por un motivo de censura en una portada, y que lleva 2 años ya funcionando. Ni siquiera he mencionado nada de cómic japonés. El cómic japonés, Japón es la industria más potente de cómic del mundo, goza de una salud envidiable. Y el cómic japonés, todas las cuestiones que podríamos llamar relacionadas con novela gráfica, es decir, temas personales, de actualidad, autobiografía, temas sociales o todo lo que se quiera, están resueltas ya desde los años 60-70. Estas son obras que se han publicado aquí, algunas de ellas se remontan a los 60, que son prácticamente novelas gráficas y por eso, de hecho, se han reeditado ahora. Lo que pasa es que la influencia de este cómic japonés no ha sido tan directa sobre la novela gráfica española, bueno, occidental, porque de hecho se ha empezado a conocer a partir de que la novela gráfica ha triunfado en Europa. Lo que sí es cierto y creo es que es importante tener en cuenta y por lo menos mencionar que el manga en general sí ha tenido, yo creo, su papel en todo este proceso de los últimos 20 años, porque desde que apareció y se fue consolidando con sus formatos originales, porque no olvidemos que al principio el manga se adaptaba a los formatos habituales occidentales, es decir, el manga se publicaba en cómics de grapa o en cómics pequeños, como estamos acostumbrados aquí, pero con el tiempo se consolidó los formatos originales de allí y se empezó a publicar en libros gordos, con continuidad, con grandes relatos, en blanco y negro. Todo esto ayudó también, de alguna forma, a acostumbrarnos a ese tipo de narraciones, ese tipo de formatos que luego prosperarían con la novela gráfica. Y entonces, yo he dicho, bueno, será mi última conferencia sobre la novela gráfica. ¿Por qué? Bueno, yo publiqué ese libro en 2010, desde entonces, pues yo he publicado esto con Javier Peinado, y esto con Manel Fondevila, y esto con David Rubín, y esto con Pablo Ríos, y esto con Javier Olivares, y esto con Luis Bustos, y esto con Joaco Bizuete, y esto con Luis Bustos. Esto en los últimos 6 años, son todo obras de ficción con las que he trabajado con unos magníficos dibujantes. En el aspecto teórico de investigación, edité este volumen de ensayos de Rata Naturae, que se llama Supercómic Colectivo. Edité también esta antología de cómic, a la cual puse un prólogo, que se llama Panorama, que se publicó en 2013 y ahora, este año, ha salido publicada en Estados Unidos. Y a final del año pasado publiqué un libro que es más que teórico, es un poco cómics sensacionales, publicado por Larousse. Es un libro casi más como de memorias de lector, ¿no? Casi más de memoria personal. Quiere decir que la novela gráfica es... la novela gráfica, el aspecto teórico ha ido ocupando menos lugar en mi vida, ha ido siendo un poco devorado por el otro. Me he encontrado con que a lo largo de estos 7 años he dado muchísimas charlas, he participado en mesas redondas y sobre todo he dado muchísimas entrevistas sobre el tema. He intentado siempre comunicar lo mejor que he podido lo que yo pensaba que había sucedido. Y he descubierto que 6-7 años después me siguen haciendo las mismas preguntas que me hacían hace 6 o 7 años. No solo me siguen haciendo las mismas preguntas, sino que, digamos, me preguntan directamente con mis respuestas. Es decir, aquí se produce un fenómeno que es que uno da una entrevista, entonces si un entrevistador se quiere documentar, se le da la entrevista que te han hecho y entonces te pregunta lo mismo que te preguntaron porque ya sabe cuál es la respuesta que vas a dar. Con lo cual, lo que uno cree que es una labor didáctica, al final lo que está haciendo es fosilizarla y lo que está haciendo es distribuyendo tópicos que luego vuelven sobre uno. Y al final pesan y impiden a uno trabajar. El tópico principal es que durante todos estos años, en el cómic y antes de que se publicara mi libro, esto es algo casi ya inveterado, hay una actitud que es la de, esto del cómic va bien, ¿verdad? Esto está en auge, ¿no? Como que va mejorando, como que está prosperando, que va a llegar a algo. Y tú dices siempre, sí, va a llegar algo, va a llegar. Y pasan 7 años y te siguen preguntando si va a llegar a algo. Y dices, bueno, igual deberíamos ya estar llegando, ¿no? Entonces te planteas que el cómic es como un autobús que está siempre con el motor en marcha y está diciendo, venga, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Y dice, bueno, vale, ¿nos vamos ya o qué, no? Y en ese sentido he pensado que quizás sea el momento de dejar de plantearse esta cuestión y directamente echar a andar, arrancar
y ya dejar de decir que sí, que podemos ir a donde queramos. Bueno, pues si podemos ir a donde queramos, vamos a poner ruta hacia algún destino y vamos a enfilar hacia él, porque al final esto acaba por mantenernos siempre, ocupamos nuestra función social. Nuestra función social es la expectativa de la literatura. Quiero acabar con una imagen de Fabricar historias de Chris Ware. Como he mencionado antes, Chris Ware, dibujante americano, es quizá la personalidad más importante del cómic de los últimos años y es un autor que ha sido guía y luz para muchas de las cosas que han ido pasando durante todo este tiempo en el campo de la novela gráfica, del cómic artístico, de autor, en muchos sentidos. Podría estar hablando hasta mañana de Chris Ware, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, esta obra, que es la última que ha publicado en grande, Fabricar historias, me parece ejemplar y representativa, además viniendo de él, por una cuestión. Como podéis ver, es una obra que en realidad es una caja, ahí la tenéis a la izquierda, dentro de la cual se contienen un montón de cosas, porque ni siquiera se pueden llamar publicaciones. Hay cosas que parecen libros, hay cosas que parecen folletos, hay cosas que parecen tiras y hay cosas que son simplemente como tablas desplegables. Lo más parecido que podemos tener en la cabeza sería una caja de juegos reunidos Hyper, una cosa así en la que la abres y de pronto aparecen un montón de objetos diferentes y todo eso es cómic. Todo eso es cómic como medio, pero no se asimila a ningún formato y mucho menos al formato literario de una novela. No es algo parecido a una novela. Entonces podría decir que creo que lo que está indicando Chris Ware es una especie de ansiedad que tienen muchos autores y se revela en muchos formatos que se están probando hoy en día por parte de autores consagrados y de autores más jóvenes, y es la ansiedad de liberarse de ese soporte al que nos hemos adherido para dar este nuevo paso, que es el soporte de la novela literaria. Y de alguna forma romper con la necesidad de tener esos protocolos de la literatura y encontrar definitivamente, y quizá por primera vez en nuestra historia, aquello que sea propiamente lo del cómic. Aquello que sea más significativamente diferente de otros medios que además creo que en la historia general de los medios desde el siglo XX y XXI es lo que hace que sobrevivan, es lo que hace que sigan siendo relevantes y que no se queden obsoletos simplemente porque la tecnología se queda obsoleta, sino porque dan algo más que les permite seguir vigentes. Y creo que de alguna forma Chris Ware está apuntando a que hay que buscar esa forma, y esa forma que intenta encontrar él a través de fabricar historias, como otros intentan encontrarla a través de otros medios, es probablemente la forma del mañana, que es el mañana al que deberíamos empezar a ir ya, en vez de seguir diciendo que vamos a ir algún día. Y eso era lo que quería contarles. Muchas gracias. Hola, dígame. Dígame. Bueno, las dos estaban levantando la mano. Sí. Yo quiero hacer notar que en toda manifestación hay una forma y un tono. Yo veo que hay una forma común en todas las manifestaciones, desde el cómic más antiguo, que quiere únicamente llegar a todas las masas, a los niños, que es el soporte del dibujo, que es importantísimo. O sea,
un género romántico y aparece una novela romántica. Pero si no hay un artista que plasme la idea que quiere transmitir este romanticismo, no existe novela romántica gráfica. Sin el dibujante no hay novela gráfica. Sí, sí, lo sé, sí, he hecho como 15 novelas gráficas, todas con dibujantes. Soy muy consciente de ello. Puede obviar la importancia. Yo como familia de dibujantes, pues reivindico esto. Y tampoco, también digo por la edad, que en España no ha sido un desierto. Ha habido históricamente manifestaciones de cómic muy buenas. Por ejemplo, hay un personaje que es el Puto, que es... De Jesús Blasco, sí. Yo soy de la familia Blasco. Ajá. Pues Puto creó también un prototipo, creó una imagen, creó un personaje. Ahora lo quieren replicar. Pues bien, ¿qué tiene importancia? Tiene importancia el dibujo. Y estos dibujantes han podido tocar toda serie de géneros. Han hecho género de hostia, han hecho novela romántica, novela histórica, han ilustrado la Biblia. Pues todo esto, ¿cuál ha sido el soporte común? El dibujo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Había allí esa pregunta, sí. No, has nombrado a algunas mujeres, algunas autoras, para cantidad de mujeres pocas, pero Sí. al menos algunas nombradas. Tengo mucho interés en saber qué papel han tenido las mujeres en la historia de la novela gráfica. Si puedes En la historia de la novela gráfica, fundamental. En la historia del cómic, casi siempre secundario anecdótico. Quiero decir, no sé si me he explicado. O sea, tradicionalmente en el cómic, la mayoría de las mujeres, como ha pasado generalmente en la sociedad, tenían trabajos un poco auxiliares, ¿no? Era, por ejemplo, característico el papel de la colorista dibujante, o sea, la colorista mujer. Esta mujer, o eran compañeras de guionistas o de dibujantes que de alguna forma hacían algún tipo de apoyo creativo que podía ser mayor o menor, pero no se reconocía demasiado, o labores editoriales, etcétera. Un poco, eso ha sido generalmente en la historia del cómic. Ha habido excepciones, ha habido casos, sobre todo en Japón, como ya he mencionado antes, sí que ha habido desde siempre grandes autoras muy reconocidas y muy importantes, porque en Japón existía un mercado para mujeres, que ha existido durante estos años, que antes he mencionado, cuando en los años 50 en Estados Unidos surgen varias nuevas tendencias y géneros, que uno de ellos era el romántico, que también existió en España, también he puesto un ejemplo de un cómic español del 65, y existió en otras partes, pero en Occidente ese tronco se cortó. O sea, es decir, para los 70 ya estaba muy decaído y el cómic se iba convirtiendo cada vez más en una afición de chicos. Sin embargo, como he mencionado, a mí me parece que es absolutamente fundamental en la aparición las cosas uno puede buscar antecedentes donde quiera. Lo importante es cuando algo cobra una dinámica que se consolida, ¿no? Pues la consolidación de la novela gráfica, considero que la obra más importante no es Maus, es Persépolis, y es la obra de una mujer. Y eso, no sé si por ejemplo, efecto llamada o porque sean otras circunstancias o lo que sea, provoca que muchas mujeres vengan a sumarse al mundo del cómic. Por ejemplo, Alison Bechdel, que también la he mencionado, ¿no? Pero bueno, han ido surgiendo más. Por una cuestión de tradición, yo creo que falta tiempo para que, digamos, se iguale más el tema. Por ejemplo, en España. En España, por la cuestión que sea, no vamos a empezar a discutirla porque podríamos estar discutiendo toda la noche, ha habido hasta ahora muchas menos mujeres haciendo cómic, incluso novela gráfica. No quiere decir que no haya dibujantes. Hay muchas y muy buenas. Pero por algún motivo no se lanzan tanto a hacer novelas gráficas como hombres. Suelen hacer intentos a lo mejor más marginales o de otra forma que parece que no cuajan tanto hasta ahora. No. A ver, dificultades en el mundo del cómic ahora mismo yo te diría, por ejemplo, la novela gráfica de machismo, yo te diría que no, porque si tú le preguntas a cualquier editor que haga novela gráfica en España, lo que están locos es porque les vayan mujeres con novela gráfica. O sea, es que están locos. Pero no llegan tantas como hombres, por lo que sea.
esto probablemente cambie en el futuro. Quiero pensar que sí, porque por ejemplo, en este mundo del cómic, que digo, posnovela gráfica más alternativo, más de bellas artes y tal, con mucha gente muy joven, muchos de los que he sacado ahí tienen 22, 23 años. O sea, estamos hablando de gente que está empezando. Ahí sí hay muchas más mujeres. Habrá que ver cuántos de estos están trabajando dentro de 10 años o dentro de 15. Pero ahora mismo ahí sí que hay. Y vamos, no voy a ponerme aquí a decir esa estupidez de tan buenas o tan brillantes como los hombres. Es que todos son buenos. O sea, individualmente son autores y ellas y ellos son todos de muchísimo nivel. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, luego mejor va a ser la situación porque es que antes era muy mala. ¿Hasta qué punto va a cambiar? Yo creo que hay una cosa también que pasa, que la cantera de los autores son los lectores. Y creo que hay muchas mujeres leyendo novela gráfica. Entonces, probablemente esto provoque que también se vayan animando en años futuros jóvenes lectoras a ponerse también a trabajar en este. Y bueno, y también hay autoras que están teniendo, entre las que más éxito están teniendo, de hecho, a autoras más que autores. Por ejemplo, está Ana Oncina o está Moderna de Pueblo, que, bueno, que encuentran a un público que está funcionando. O sea, que yo creo que es una situación esperanzadora. Sí. Tú normalmente cuando has presentado tus novelas gráficas has puesto nombres tuyos del gráfico que ha colaborado contigo, pero en las que nos has presentado de Estados Unidos, las americanas, sale un solo nombre. Bueno, porque solo es un autor. Solo un autor. Sí. Idea la historia y las otras. Sí, yo en las mías he puesto solamente el nombre del dibujante porque todas están hechas conmigo. Pero las otras, o sea, yo cada vez que aparece cualquier obra de otro autor que ha aparecido ahí, ha aparecido el nombre de autor, si aparecía uno, es que era un solo autor. Si aparecían dos o tres, yo he puesto todos los nombres de autores porque todos son autores del cómic. O sea, es igual de autor. Guionista que el dibujante, si queremos llamarlo así, porque muchas veces incluso ni siquiera se trabaja en términos a lo mejor de guionista y dibujante, sobre todo en novela gráfica, ¿no? Que a veces se trabaja más codo con codo y todos son autores. Pero es cierto que en la novela gráfica, sobre todo americana, es un movimiento muy de autor que muchas veces ha surgido más de autores individuales, de gente que que hacía todo el cómic ellos solos, ¿no? Desde la idea hasta la ejecución final. Ha sido más raro que haya habido colaboraciones. Generalmente casi siempre han sido historias originales. Ha sido lo que... Son cuestiones un poco también de tradición cultural, ¿no? Es lo que más ha habido, igual que en el cómic comercial durante muchos años se trabajaba siempre con guionista dibujante, tanto en Francia como en Estados Unidos, y había muchos dibujantes que no necesitaban un guionista, pero como era la tradición comercial, era como se hacía, pues un poco se los imponían. Y aquí, pues, ahora sin embargo, hay muchísimos autores que básicamente quieren hacer su propia obra. ¿Qué más? Sí. No has citado dos revistas que para mí personalmente y para mí han sido muy importantes en los años 60, el Papus y el Jueves. Bueno, el jueves sí la ha citado. Sí, ya. Una pincelada. Sí. Por ejemplo, el Jueves, aparte de las viñetas de chistes, pero había historias, como el de la puta Mili, Martínez en Facha, o sea, bueno, había 4 o 5 en cada número que salía, historias pequeñas pero numeradas, que tenían un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido porque veníamos de un momento oscuro y en los años 70 nacen estas revistas, y yo creo que también fue un poco el germen que nos ha llevado a conocer más el cómic, ¿no? A interesarnos más. Sí, fue importante, desde luego, en los años, a ver, cuando acaba la dictadura, ya sabemos, cambia toda España en todo, en lo económico, en lo social, en las costumbres, en la cultura, en el cómic también. Y en el cómic había, para empezar, un montón de obra extranjera de finales de los 60, principios de los 70, que no se había publicado pues, por cuestiones de censura y que entraba por botones, como pasó en el cine o como pasó en literatura.
Y luego un montón de autores jóvenes que venían con otra mentalidad, mucho más beligerante y que quieren romper. Y hay un momento de ebullición, claramente en la transición y primeros 80, que llega, pues ya digamos que, igual que la transición se estabiliza con la victoria del PSOE, pues en este caso, en el cómic se estabiliza con la aparición del Víbora a principios de los 80, que es un poco el sumidero en el que se recogen todas las fuerzas estas un poco rebeldes de la época de la transición y ya se formalizan, ¿no? Pero efectivamente ahí es un momento muy... En el año 60, especialmente, toda la década de los 60 se publicó novela rosa para mujeres, Sí, para señoritas, una colección en Azucena, ¿no? sí. Novelas rosas, cursis, y cómic, pero era lo único que teníamos acceso, aparte de todos los periodos, ¿no? Pero como historias, ¿no? Como principio, desenlace, eran listas para mujeres. Sí, para las niñas eran las historias románticas y para los niños las aventuras exóticas. Era un poco la acción y el romance. Era un poco lo que había. Lo que pasa es que luego, pues, el cómic más dirigido a los niños aguantó, digamos, hasta todo lo que pudo entre ese cómic comercial, mientras que el de las niñas se vino abajo antes. Por algún motivo, pues... Bueno, el otro también era... El otro tampoco era ninguna maravilla, o sea, no creo que fuera por cuestiones de calidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias.